Contemplé la carta que aferraba en mi mano, mientras una lenta ira crecía en mi interior. El descaro, la absoluta e indudable audacia de aquellos individuos era un verdadero espectáculo. La comunidad de propietarios de la urbanización El Robledal me daba un ultimátum de 48 horas para quitar mi barca de mi propio lago o incurrir en una multa diaria de 500 euros. Llegaron incluso a amenazar con remolcarla a mi costa. Se me escapó una risa mientras repasaba el texto condescendiente, saturado de una falsa sensación de poder. Aquellos arrogantes directivos no tenían ni idea de con quién estaban tratando. Durante años, habían estado disfrutando gratuitamente del lago de mi familia sin ninguna autorización, y ahora intentaban imponerme sus reglas a mí, en mis propias tierras. Esto, desde luego, iba a ser fascinante. Mi nombre es Javier Solís y, hasta hace 6 meses, no era más que otro ingeniero de software quemado que trabajaba sin descanso en Silicon Valley. Había dedicado los últimos 10 años a fundar una startup que ofrecía soluciones de ciberseguridad para empresas financieras. Aunque no era el trabajo más glamuroso, era intelectualmente estimulante y económicamente gratificante. Cuando una enorme empresa tecnológica hizo una oferta para adquirir nuestra compañía por una cifra que tenía más ceros de los que jamás había soñado ver en mi cuenta bancaria, supe que era hora de un estilo de vida diferente. A mis 40 años, era financieramente estable y estaba completamente agotado. Ansiaba tranquilidad y silencio, lejos del ritmo incesante y las reuniones perpetuas. Fue entonces cuando me acordé de la casa del lago. El lago Solís había pertenecido a mi familia durante 3 generaciones. Mi abuelo, un hombre que pasó de la pesca comercial a la conservación, había comprado el lago de 20 hectáreas y los terrenos circundantes en los años 50, cuando la región apenas era más que campos de cultivo y bosques. Construyó una humilde cabaña a la orilla del lago y pasó su jubilación pescando, escribiendo y enseñando a los niños de la zona a respetar el mundo natural. Tengo recuerdos nítidos de los veranos en el lago con él, donde aprendí a pescar y escuché sus historias del pasado, cuando el agua era tan prístina que se podían ver 6 metros hasta el fondo. Era una especie de héroe local, famoso por oponerse a una empresa minera que pretendía arruinar la cuenca hidrográfica local. El agua es vida, Javi, solía decir, con su voz grave pero amable. No solo para los peces, sino para cada uno de nosotros. No dejes que nadie te convenza de que el beneficio es más importante que preservar lo que la naturaleza nos ha dado. Aquellas palabras resonaron en mí a lo largo de los años, incluso mientras construía una carrera en tecnología a miles de kilómetros de distancia. Mi padre cuidaba de la propiedad, pero la visitaba en raras ocasiones, ya que su trabajo le exigía viajar constantemente. Él era más bien un hombre de ciudad, y nunca forjó el mismo vínculo con el lago que mi abuelo y yo compartíamos. Cuando ambos fallecieron en un lapso de 2 años, mi abuelo a los 92 y mi padre repentinamente de un infarto a los 67, el lago y la cabaña se convirtieron en mi herencia. No había vuelto en casi 5 años, consumido por la construcción de mi negocio, el trato con inversores y la navegación por el ferozmente competitivo mundo tecnológico. Ahora, sin embargo, parecía el refugio ideal. Hice reformar la cabaña, conservando su aire rústico pero incorporando comodidades modernas como internet fiable y fontanería nueva, y me mudé justo cuando el invierno daba paso a la primavera. La serenidad que encontré allí era precisamente lo que había estado buscando. Las mañanas eran para tomar café en el embarcadero, las tardes para trabajar en pequeños proyectos por el terreno y las noches para ver la puesta de sol desde mi pequeña barca de pesca en el centro del lago. Las presiones de las reuniones y los plazos se disolvieron lentamente, dando paso a los ciclos de la naturaleza y a los sencillos placeres de la vida lacustre. Era idílico, o al menos lo había sido, hasta que la comunidad de propietarios decidió hacer valer su autoridad. Aquella mañana en particular comenzó como cualquier otra. Me levanté con el alba, preparé una cafetera de café solo y llevé mi taza al embarcadero donde estaba amarrada mi lancha de pesca de aluminio de 5 metros. No era nada ostentoso, solo una barca sencilla y funcional, ideal para que una persona explorara el lago e hiciera algo de pesca ligera. Había sido de mi abuelo y, a pesar de su aspecto desgastado,
la había mantenido en excelente estado de funcionamiento. Había una profunda sensación de satisfacción al usar la misma embarcación que él había usado durante décadas, dejando que mis dedos rozaran la misma agua y contemplando las mismas orillas. Vi el papel al instante, una llamativa hoja de color naranja fosforito pegada al costado de mi barca con lo que parecía un adhesivo impermeable. Aviso de infracción, declaraba en una severa fuente negra. Lo arranqué y leí el absurdo mensaje sobre embarcación no autorizada y violaciones de las normas estéticas. Este aviso afirmaba que mi barca no se ajustaba a las directrices visuales de la comunidad y debía ser retirada de las aguas comunitarias. También indicaba que todas las barcas debían estar registradas en la comunidad de propietarios y llevar las pegatinas comunitarias correspondientes. Me reí entre dientes, asumiendo que era algún tipo de broma, hasta que volví a la cabaña y descubrí la carta oficial en mi buzón, con el membrete de la comunidad de propietarios y la firma de un tal Ricardo Villegas, presidente de la comunidad. Aún estaba mirando la carta cuando mi teléfono vibró. Era Ray Delgado, mi vecino más cercano y una de las pocas personas que había llegado a conocer desde mi llegada. Ray, de unos 75 años, había conocido bien a mi abuelo y vivía a unos 400 metros por la orilla en una casa que él mismo construyó 50 años atrás. Carpintero jubilado de manos rudas y un bronceado perpetuo por toda una vida de trabajo al aire libre, él y yo, a pesar de la diferencia de edad, habíamos conectado de inmediato por nuestro disfrute mutuo de la pesca y nuestra aversión a las normativas inútiles. Buenos días, Javi. Parece que el comité de bienvenida por fin te ha encontrado, comentó con una risa irónica cuando contesté. Le expliqué lo del aviso y la carta, y él dejó escapar un profundo suspiro. Esos buitres de la comunidad de propietarios se vuelven más audaces cada año. Empezaron a construir esa urbanización de lujo en la orilla norte hace unos 10 años, y desde entonces, se han comportado como si fueran dueños de todo en 8 kilómetros a la redonda. Tu abuelo los habría espantado con una escopeta cargada con sal gorda. La idea me hizo sonreír. El abuelo Solís era, en efecto, famoso por su método directo de tratar con los intrusos. Le pregunté si Ray también había tenido problemas con ellos. Oh, lo intentaron conmigo una vez, quejándose de que mi cobertizo para la barca era una monstruosidad. Le dije a Ricardo Villegas exactamente dónde podía meterse su aviso de infracción. No me han molestado desde entonces, pero probablemente solo están esperando a que me muera para poder acosar a quien compre mi propiedad. Deberías saber que llevan años usando tu lago para sus lujosos concursos de pesca. Incluso tienen un grupo privado al que llaman los pescadores de élite, o alguna otra tontería pretenciosa. Solo un puñado de aficionados de fin de semana con equipos carísimos que no podrían pescar un pez para salvar sus vidas, si me preguntas a mí. Tu abuelo se estaría revolviendo en su tumba si supiera que están usando su lago como si fuera su club de campo privado. Esa información me dejó de piedra. No se me había ocurrido comprobar si alguien estaba usando el lago mientras la propiedad estaba desocupada, habiendo creído ingenuamente que el concepto de propiedad privada todavía tenía algún significado. Después de mi llamada con Ray, investigué un poco en internet y encontré precisamente lo que él había descrito. La página web de la comunidad de propietarios de la urbanización El Robledal estaba adornada con fotos de su campeonato anual de pesca lacustre, en las que aparecían hombres sonrientes con costosos atuendos de pesca mostrando con orgullo sus capturas, en mi lago. El Club de Pescadores de Élite tenía su propia página dedicada. Presumiendo de su acceso exclusivo a aguas de pesca de primera calidad, y enumerando futuros eventos. Había numerosas fotos de grandes reuniones en la orilla este del lago, que era indiscutiblemente mi propiedad, mostrando carpas, barbacoas e incluso un embarcadero improvisado que debieron instalar para sus eventos. La última entrada anunciaba su torneo más importante del año, previsto para el próximo fin de semana, con un premio de 5.000 euros y una barbacoa con catering junto al lago. Estaban, en efecto, organizando un gran evento en mis tierras sin siquiera un atisbo de pedir permiso. El descaro era asombroso. Revisé años de fotos y anuncios, y mi incredulidad crecía con cada clic.
Llevaban metidos en esto un mínimo de 5 años, evidentemente aprovechando el hecho de que nadie vivía en la cabaña todo el año para reclamar lentamente la autoridad sobre el lago. Una publicación llegó a llamar al lago Solís, la joya de la corona de nuestra comunidad, como si tuvieran algún derecho sobre él. Necesitaba el consejo de alguien que entendiera las ramificaciones legales, así que contacté con mi amiga, Elena Pastor. Elena y yo nos habíamos hecho amigos en la universidad y habíamos mantenido el contacto. Ahora era una abogada medioambiental especializada en derechos de aguas y legislación sobre el uso del suelo, precisamente el tipo de experta que necesitaba. Era una de las pocas que comprendía por qué había dejado una próspera carrera tecnológica para vivir junto a un lago. A ver si lo entiendo bien, dijo después de que le expusiera la situación. Tú eres el propietario del lago, es decir, tienes la escritura del lecho del lago y los derechos del agua, y te están diciendo que tu barca no puede estar en él. Le confirmé que esa era la situación, y ella estalló en carcajadas. Oh, esto no tiene precio. ¿Y lo han estado usando para sus eventos sin tu consentimiento? Javi, no tienen absolutamente ninguna base legal. Esto es allanamiento de morada, puro y duro. Le pedí consejo sobre mi próximo movimiento. No respondas a su aviso todavía, sugirió. Vamos a reunir algunas pruebas primero. Si llevan años en esto, deberíamos documentarlo todo antes de que puedan borrar su historial. Subiré este fin de semana, y podremos revisar tus escrituras y los registros de la propiedad para asegurarnos de que todo está en orden. Mientras tanto, quizá quieras instalar algunas cámaras de seguridad alrededor del lago. Tengo la sensación de que esto se va a poner interesante. Y Javi, hagas lo que hagas, no dejes que se lleven tu barca. Si intentan moverla, eso es un robo. Es así de sencillo. Asegúrate de grabar todo. Siguiendo la recomendación de Elena, instalé cámaras de seguridad inalámbricas en puntos clave alrededor del lago, concentrándome en los lugares donde la comunidad de propietarios parecía organizar sus eventos, basándome en las fotos de Internet. Las cámaras eran discretas pero de alta definición, equipadas con visión nocturna y sensores de movimiento que enviarían una alerta a mi teléfono cada vez que alguien se acercara al lago. También revisé los archivos de mi padre y localicé todas las escrituras originales y los documentos de la propiedad, que confirmaban lo que ya sabía: el lago Solís era, sin lugar a dudas, mi propiedad privada, incluyendo los derechos del agua y todo el terreno que se extendía 5 metros desde la marca de agua alta en toda su circunferencia. Incluso había un plano topográfico de 2010 que mi padre había encargado, que mostraba claramente los lindes de la propiedad. Todavía estaba examinando estos papeles cuando recibí un correo electrónico invitándome a la próxima reunión de la comunidad de propietarios. No estaba dirigido a mí específicamente, parecía un correo genérico para todos los vecinos de la zona. Intrigado por cómo era esta gente, decidí ir como observador. Sería mi primera oportunidad de ver a Ricardo Villegas y a la junta de la comunidad en persona, y no tenía intención de perdérmelo. La reunión tuvo lugar en el centro social de la urbanización El Robledal, una estructura ostentosa con pilares y una fuente en la entrada que parecía esforzarse demasiado por imponer respeto. Entré discretamente y encontré un asiento en la última fila. Había unas 30 personas, la mayoría de las cuales parecían preferir estar en cualquier otro lugar. Ricardo Villegas era la personificación de mis expectativas, un hombre de unos 55 años con un pelo plateado impecablemente peinado, que vestía una chaqueta azul con botones dorados y lucía una sonrisa de club de campo que no le llegaba a los ojos. Dirigió la reunión con la seguridad en sí mismo de un déspota menor, hablando largo y tendido sobre las normas de mantenimiento del césped y los modelos de buzones aprobados. Cuando finalmente abordó el tema de las regulaciones del lago, me erguí en mi asiento. Hemos recibido informes de una barca no autorizada que se mantiene en aguas comunitarias, declaró, con un deje de irritación en la voz. Quiero recordarles a todos que cada embarcación debe estar registrada en la comunidad y cumplir con nuestros estándares estéticos. El lago es uno de los recursos más preciados de nuestra comunidad, y estamos obligados a preservar su estado inmaculado. No pude contenerme.
Levanté la mano. Ricardo Villegas pareció sorprendido, evidentemente no acostumbrado a preguntas del público durante sus discursos, pero me hizo un gesto. Sí, el señor del fondo. Me puse de pie, manteniendo un tono relajado e inquisitivo. Me gustaría que me aclarara algo sobre el lago. Cuando se refiere a aguas comunitarias, ¿qué significa eso, exactamente? ¿Quién es el propietario del lago? Un bajo murmullo de conversación se extendió por la sala, y vi a algunos residentes volverse para mirarme con curiosidad. La sonrisa de Ricardo se volvió un poco más forzada. El lago es un bien comunitario gestionado por la comunidad de propietarios. Ha sido así desde que se construyó la urbanización. Su tono era condescendiente, claramente destinado a zanjar la discusión, pero yo no había terminado. Seguí presionando. Entonces, ¿la comunidad posee una escritura del lago, o es propiedad municipal que la comunidad supervisa a través de algún tipo de acuerdo formal? Varios residentes escuchaban ahora con atención, y noté a un hombre mayor asintiendo de acuerdo con mi pregunta. Ricardo se estaba poniendo visiblemente nervioso, su agarre en el atril se tensó hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Existen acuerdos de larga data. Los detalles exactos no son pertinentes para esta reunión, pero le puedo garantizar que la comunidad tiene plena autoridad para supervisar todas las actividades en el lago. Su tono se había vuelto cortante, pero mantuve mi expresión de inocente curiosidad. Eso es muy interesante. Me gustaría revisar esos documentos en algún momento. Solo para mi propia información. Ricardo pasó rápidamente al siguiente punto del orden del día, no sin antes lanzarle una mirada preocupada a una mujer que más tarde identificaría como Carmen Méndez, la vicepresidenta de la comunidad. Durante el resto de la reunión, pude sentir sus miradas sobre mí de vez en cuando, seguramente especulando sobre quién era yo y por qué preguntaba por el lago. Después de que la reunión concluyera y la gente estuviera recogiendo para irse, un hombre se me acercó y se presentó como Gerardo Torres, presidente del Club de Pescadores de Élite. Parecía tener unos 60 años, con el rostro curtido por el sol de un ávido amante de la naturaleza y el firme apretón de manos de alguien acostumbrado a salirse con la suya. Llevaba un chaleco de pesca de alta gama sobre un polo y una gorra adornada con el emblema del club. No te había visto por aquí antes. Debes de ser un nuevo residente, comentó, evaluándome con una sonrisa bien ensayada. Le dije que me había instalado recientemente en la propiedad de mi familia en el lago. Sus cejas se alzaron con sorpresa. ¿La vieja finca de los Solís? ¿La que ha estado vacía durante años? Pensábamos que podría haber sido abandonada. Había una mirada calculadora en sus ojos que me hizo ser cauto. Le aseguré que estaba lejos de estar abandonada y que seguía siendo tierra de los Solís. Soy Javier Solís, por cierto. Mi abuelo fue quien construyó esa cabaña. Un destello de comprensión cruzó su rostro. Solís, por supuesto. Me topé con tu abuelo una vez, hace mucho tiempo. Todo un personaje. La forma en que pronunció la palabra, personaje, dejó claro que no pretendía ser un cumplido. Pareció sopesar sus siguientes palabras con cuidado. Bueno, una cálida bienvenida al vecindario. Deberías saber que tenemos un fantástico club de pesca, muy exclusivo, pero podría arreglar tu entrada. Tenemos acceso a los mejores lugares del lago. Lo absurdo de que me extendiera una invitación a mí para mi propio lago era casi demasiado para soportarlo, pero mantuve una expresión neutra. Eso es intrigante. ¿Cuándo es su próximo evento? Se hinchó de orgullo. Nuestro campeonato anual está programado para el próximo sábado. Es el evento más importante del año, allí mismo, en la orilla este. Deberías pasarte y ver de qué vamos. Le expresé mi gratitud por la invitación, ya planeando cómo aprovecharía este próximo torneo para reunir más pruebas de su allanamiento. Le di las gracias por la invitación y estaba a punto de irme cuando escuché fragmentos de Ricardo Villegas hablando en voz baja con Gerardo y Carmen Méndez cerca de la mesa de los aperitivos. Me entretuve con una taza de café mediocre, intentando escuchar su conversación.
No pude captarlo todo, pero las frases, acelerar el calendario, y resolver el asunto Solís antes de que sea demasiado tarde, fueron claramente audibles. Carmen lanzó una mirada en mi dirección, e inmediatamente bajaron la voz, alejándose de la mesa. Fuera cual fuera su plan, obviamente concernía a mi propiedad, y mi repentina presencia los tenía preocupados. Mientras me dirigía a mi coche, decidí llamar a Elena de nuevo para ponerla al día de lo que había descubierto. Definitivamente están ocultando algo, coincidió ella. El hecho de que Villegas no diera una respuesta clara a tu pregunta sobre la propiedad es muy revelador. Y ese calendario que mencionaron, suena como si tuvieran en mente algún tipo de proyecto urbanístico. Examinemos esos documentos tuyos mañana cuando llegue. Estaba a punto de irme a casa cuando vi un BMW reluciente detenerse a mi lado en el aparcamiento. La ventanilla descendió para mostrar al mismísimo Ricardo Villegas. Señor Solís, ¿verdad? No creo que nos hayan presentado formalmente. Soy Ricardo Villegas, presidente de la comunidad de propietarios de la urbanización El Robledal. Su sonrisa era todo dientes, desprovista de cualquier calidez genuina. He oído que se ha instalado recientemente en la vieja cabaña del lago. Realmente deberíamos tener una conversación para ponerla al día con los estándares de la comunidad. Le devolví su sonrisa artificial con una propia. No sabía que mi propiedad estuviera bajo la autoridad de su comunidad, señor Villegas. Su sonrisa permaneció, pero una breve emoción cruzó sus ojos, molestia, tal vez, o preocupación. Todas las propiedades de esta zona están incluidas en nuestra visión comunitaria, señor Solís. Nos enorgullecemos de mantener ciertos estándares. Su barca, por ejemplo, es un poco demasiado rústica para nuestro gusto. Prácticamente siseó la palabra, rústica, como si la impecablemente mantenida barca de pesca de mi abuelo fuera una afrenta para él. Opté por fingir ignorancia un poco más. Ah, ¿sí? ¿Y qué poder tiene la comunidad sobre las barcas en el lago? La sonrisa de Ricardo se volvió aún más rígida. Como declaré en la reunión, el lago está bajo la gestión de la comunidad de propietarios. Lo ha estado durante muchos años. Hizo un gesto displicente, como si eso debiera ser el final del asunto. Asentí con una expresión pensativa. Eso es bastante interesante, porque según la escritura de mi familia, el lago Solís es un terreno privado propiedad de la familia Solís desde 1953. ¿Ha habido algún cambio del que no esté al tanto? Por un breve segundo, la compostura de Ricardo vaciló, y capté un atisbo de verdadera alarma antes de que recuperara la calma. Parece que hay algunos malentendidos sobre acuerdos de larga data. Quizás sea mejor que nuestro asesor legal discuta esto. Mientras tanto, confío en que atenderá nuestra solicitud con respecto a su barca. Sería una lástima empezar nuestra relación con mal pie. La amenaza estaba apenas disimulada, pero era clara. Simplemente sonreí y le informé que consideraría sus preocupaciones. Mientras se marchaba, tuve la fuerte sensación de que las líneas de conflicto acababan de ser trazadas. Cuando llegué a casa, descubrí que Ricardo Villegas había actuado con rapidez. Mi barca había desaparecido del embarcadero, y solo quedaba un aviso de infracción de la propiedad. El aviso indicaba que la barca había sido incautada por no cumplir con los estándares de la comunidad y que podría ser recuperada tras el pago de una multa de 750 € y la firma de un formulario de cumplimiento. El documento también advertía que la barca sería considerada abandonada y vendida en subasta si no se recuperaba en 30 días. Estaba furioso, paseando por el embarcadero y resistiendo el impulso de ir directamente al despacho de Villegas para enfrentarme a él. En lugar de eso, respiré hondo varias veces, recordando el consejo de mi abuelo: cuando estés enfadado, es el momento de ir más despacio y pensar con más claridad que nunca. Esto ya no se trataba solo de una barca, se trataba de enfrentarse a matones que habían estado explotando la propiedad de mi familia durante años. Contacté con la Guardia Civil para denunciar el robo, pero me informaron de que era una disputa civil entre la comunidad de propietarios y yo. El agente con el que hablé sonaba incómodo,
comentando que estos conflictos de comunidades podían volverse complicados y me recomendó que intentara resolver el problema directamente con la asociación. Su reticencia a intervenir me hizo preguntarme si la comunidad tenía conexiones en el cuartel o si simplemente habían logrado persuadir a las autoridades locales de que poseían un poder que en realidad no tenían. Para cuando Elena apareció a la mañana siguiente, mi ira se había transformado en una fría y metódica resolución. Dedicamos el día a examinar todos mis documentos, extendiéndolos sobre la espaciosa mesa del comedor de la cabaña. El conocimiento legal de Elena fue indispensable mientras confirmábamos, sin lugar a dudas, que yo tenía la propiedad indiscutible del lago y de los terrenos adyacentes. Estas escrituras son blindadas, declaró, examinando el texto legal. Tu abuelo fue meticuloso al definir los lindes de la propiedad, y el estudio topográfico de tu padre lo confirma. Elena también había encontrado algo notable en los registros del catastro que había obtenido antes de su visita. Los planes iniciales de desarrollo de la urbanización El Robledal establecían explícitamente que el lago Solís era terreno privado y no estaba incluido en la urbanización. Han estado engañando a sus propios residentes, afirmó Elena, golpeando el documento con el dedo. Según estos registros, nunca poseyeron ninguna autoridad para controlar el uso o la entrada al lago. Básicamente, han estado allanando la propiedad durante todos estos años. También revisamos las grabaciones de las cámaras de seguridad que había instalado, que ya habían grabado a varios residentes metiendo sus barcas en el agua desde lo que claramente creían que era terreno de la comunidad, pero que, de hecho, era mi propiedad. Esto es una prueba excelente, dijo Elena. Ahora, necesitamos determinar su objetivo final. Algo más importante está sucediendo aquí que el simple hecho de que te estén dando problemas por tu barca. Basado en lo que escuchaste sobre acelerar el calendario, parece que aspiran a algo específico. Nuestra respuesta llegó más tarde esa tarde, cuando Ray Delgado se pasó con una noticia interesante. Mi sobrina trabaja en el departamento de urbanismo del ayuntamiento, dijo. Me contactó esta mañana porque vio una solicitud preliminar en su escritorio. La urbanización El Robledal está solicitando un permiso para una gran expansión, un complejo turístico de lujo junto al lago con apartamentos, un puerto deportivo y un campo de golf. Y adivina en qué lago pretenden construirlo. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Ricardo Villegas y sus socios no solo estaban involucrados en una tiranía mezquina, estaban preparando un desarrollo multimillonario en una propiedad que no les pertenecía. Probablemente habían estado orquestando esto durante años, creando gradualmente la ilusión de que la comunidad de propietarios estaba a cargo del lago. Pensando seguramente que la familia Solís se había olvidado del terreno o estaría dispuesta a vender. Mi repentino regreso y mis preguntas sobre la propiedad habían puesto un gran obstáculo en su camino. Esa noche, Elena y yo empezamos a trazar nuestro plan, sentados en la mesa de la cocina con comida de un restaurante local. Podríamos ir a por todas de inmediato, sugirió ella, enrollando su tenedor en la pasta. Enviar un requerimiento de cese y desistimiento, presentar cargos de allanamiento contra la comunidad, e insistir en la devolución inmediata de tu barca. Pero eso podría revelar nuestra estrategia demasiado pronto. Estuve de acuerdo, tomando un sorbo pensativo de mi cerveza. Quiero averiguar más sobre sus planes y quién más está involucrado. Aplacemos cualquier confrontación directa por ahora. En su lugar, optamos por una estrategia más discreta. Elena redactó una carta a la Junta de la Comunidad, solicitando copias de todos los documentos relacionados con la propiedad y gestión del lago, así como detalles sobre el uso que el Club de Pescadores de Élite hacía de él. La carta estaba redactada cuidadosamente para parecer una solicitud razonable de información, no un desafío directo a su poder. Esto servirá como una advertencia de que alguien está haciendo averiguaciones, pero no revelará que sabemos sobre los planes de desarrollo, aclaró Elena. También acordamos dejar que el próximo torneo de pesca se llevara a cabo según lo programado, con las cámaras de seguridad capturándolo todo. Cuantas más pruebas tuviéramos de que usaban mis tierras sin consentimiento, más ventajosa sería nuestra posición cuando finalmente hiciéramos nuestro movimiento. Mientras tanto,
recibí una carta formal de Esteban Barrios, el abogado de la comunidad, repitiendo la exigencia de que cumpliera las normas de la comunidad y amenazando con acciones legales si seguía interfiriendo con las operaciones comunitarias. La carta estaba llena de menciones ambiguas a precedentes históricos y estándares comunitarios establecidos, pero omitía notablemente cualquier base legal específica para su autoridad sobre mis tierras. Elena me ayudó a escribir una respuesta que acusaba recibo de su carta pero no hacía ninguna concesión, dándonos más tiempo. Esto en realidad nos beneficia, comentó mientras dábamos los toques finales a la redacción. Indica que se están poniendo nerviosos pero carecen de fundamentos legales sólidos para sus afirmaciones. Si tuvieran pruebas reales para respaldar sus reclamos, su abogado lo habría mencionado explícitamente. También me puse en contacto con Sara Lamas, una periodista del periódico local, de quien Ray me había dicho que había cubierto anteriormente historias sobre abusos de comunidades de propietarios. Quedamos para tomar un café en una pequeña cafetería del pueblo, lo suficientemente lejos de la urbanización El Robledal como para evitar ser vistos por algún miembro de la comunidad. Sara, de unos 35 años, tenía una mirada aguda y el tipo de enfoque incisivo que caracteriza a los buenos periodistas. Escuchó atentamente mientras le contaba parte de lo que estaba sucediendo, asegurándome de no revelar todo nuestro plan. Entonces, han estado usando tu lago durante años sin tu permiso, y ahora intentan impedirte que uses tu propia barca en él, resumió. Eso es un abuso típico de una comunidad de propietarios, pero parece que hay más en esta historia. Sara se interesó al instante, especialmente cuando mencioné los planes de desarrollo del complejo turístico. He oído rumores sobre un proyecto a gran escala, pero nadie ha querido hablar públicamente, dijo, tomando notas. Si pretenden construir en terreno privado sin el consentimiento del propietario, esa es una historia importante. Le pedí que no publicara nada por el momento, pero que estuviera atenta a cualquier noticia sobre los planes de desarrollo y los inversores involucrados. El día antes del torneo de pesca, Ricardo Villegas apareció en mi casa sin previo aviso. Acababa de terminar mi café matutino y estaba revisando algunas de las grabaciones de las cámaras de seguridad cuando sonó el timbre. Su actitud era diferente esta vez, menos prepotente. Más conciliadora. Había cambiado su chaqueta por una camisa de botones más informal, probablemente en un esfuerzo por parecer más amigable. Señor Solís, creo que empezamos con mal pie, comenzó con esa misma sonrisa ensayada. Me doy cuenta de que tiene preocupaciones sobre su barca. Estoy seguro de que podemos encontrar una solución. Lo invité a pasar, ansioso por escuchar su propuesta. Se esmeró en elogiar la cabaña renovada, comentando su encanto rústico, con un tono de superioridad apenas velado. La comunidad está dispuesta a hacer una excepción con su barca, continuó, acomodándose en el sofá de mi salón. Puede dejarla en el lago, sin problemas. Todo lo que requerimos es que firme este sencillo acuerdo que reconoce la autoridad de gestión de la comunidad sobre las actividades del lago. Me presentó un documento que, en esencia, me pedía que aceptara el control de la comunidad sobre el lago Solís a cambio del permiso para mantener mi barca allí. Estaba tan obviamente diseñado para su beneficio que casi me reía carcajadas. En lugar de eso, pregunté con aire inocente, ¿y qué hay del torneo de pesca de mañana? ¿Se aplicaría también este acuerdo a eso? La mirada de Ricardo se agudizó ligeramente. ¿Está al tanto de eso? Me encogí de hombros con indiferencia. Gerardo Torres me invitó a venir y observar. Parece un gran evento. Ricardo asintió lentamente. Efectivamente, es una tradición comunitaria. Lleva celebrándose muchos años. Un atisbo de cansancio se había colado en su comportamiento, como si estuviera reevaluando la situación actual. Examiné el acuerdo una vez más, fingiendo considerarlo. ¿Y este proyecto de complejo turístico del que he oído hablar, el que está previsto construir a orillas del lago, este acuerdo abarcaría eso también? Ricardo no pudo ocultar por completo su asombro. No estoy seguro de lo que le han dicho, pero cualquier proyecto de desarrollo pasaría por los procedimientos oficiales apropiados.
Este acuerdo trata simplemente de las reglas básicas de uso del lago. Hizo un gesto displicente, intentando minimizar su importancia, pero su postura se había vuelto rígida. Le devolví el documento. Necesitaré que mi abogada revise esto. Ha estado bastante interesada en la situación legal del lago. La expresión amigable de Ricardo vaciló por un breve momento. Señor Solís, estoy intentando ser justo aquí. Sería en el mejor interés de todos si pudiéramos resolver esto sin conflicto. Hay perspectivas financieras que también podrían ser ventajosas para usted, si está dispuesto a cooperar. Ahí estaba, el soborno no expresado. Mantuve una expresión no comprometida. Lo consideraré, señor Villegas. Mientras tanto, le agradecería la devolución de mi barca. Se puso de pie, evidentemente descontento con el resultado de la conversación. Veré que se puede arreglar, pero debe darse cuenta de que la cooperación es una calle de doble sentido. La comunidad ha estado supervisando este lago durante muchísimos años, y gozamos de un considerable apoyo comunitario. Sería una pena que esto se convirtiera en un conflicto prolongado. La amenaza estaba apenas disimulada. Tras su partida, llamé a Elena para ponerla al día. Prácticamente ha confesado que no tienen base legal, le informé, y ha insinuado incluirme en cualquier plan de desarrollo que tengan en mente. A Elena no le sorprendió. Una táctica clásica. Primero, intentan asustarte, y cuando eso falla, te ofrecen una parte del pastel. El torneo de mañana se perfila como todo un acontecimiento. Dimos los últimos toques a nuestro plan para el torneo de pesca. Elena vendría como mi invitada, y lo grabaríamos todo sin intervenir. El verdadero movimiento vendría después. La mañana del torneo fue luminosa y despejada, un tiempo ideal para pescar. Desde mi cabaña, podía ver cómo empezaban a llegar camiones remolcando barcas a la parte este del lago. Gerardo Torres supervisaba el montaje, instalando carpas, mesas e incluso una barra de bar improvisada. Un gran cartel decía, 15 Campeonato Anual de Pescadores de Élite, con el logotipo de la urbanización El Robledal prominentemente destacado. Ya había al menos 20 vehículos aparcados en mis tierras, y llegaban más de forma constante. Elena llegó a media mañana, y observamos el evento desde mi terraza con prismáticos. Ni siquiera intentan ser sutiles, señaló mientras la multitud crecía. Puedo ver al menos a 40 personas y 15 barcas, todas en tus tierras. Hacia el mediodía, Ricardo Villegas apareció con varias personas elegantemente vestidas que claramente no estaban allí para pescar. Llevaban carpetas y señalaban varias secciones de la orilla. Esos deben de ser los inversores, comentó Elena. Les está dando un recorrido por el lugar de construcción propuesto. Cogimos nuestras cámaras con objetivos de largo alcance y nos acercamos más, permaneciendo ocultos entre los árboles de mi propiedad. Ahora podíamos oír partes de la presentación de Ricardo a los inversores. Propiedad de primera línea del lago, acceso exclusivo, ya tenemos el control de toda la ribera, solo unos pocos detalles menores que resolver. Mostraba folletos pulidos con representaciones artísticas de lo que parecía ser un enorme complejo turístico. Una de las inversoras, una mujer con un traje de alta gama, preguntó por los actuales propietarios. La respuesta de Ricardo fue reveladora. Complicaciones mínimas. La mayor parte de la orilla no está urbanizada. Hay un propietario reacio con el que estamos negociando actualmente, pero eso debería resolverse en breve. Hemos estado gestionando eficazmente el lago durante años. Oficializar nuestro control es simplemente un paso de procedimiento a estas alturas. Estaba distorsionando completamente la verdad, comportándose como si tuviera un poder que no poseía y sugiriendo que yo estaba casi de acuerdo con su proyecto. El grupo continuó, examinando lo que parecían ser planos arquitectónicos iniciales. Sintiendo que habíamos reunido pruebas suficientes, Elena y yo nos retiramos para finalizar nuestra estrategia. Era hora de poner fin a este engaño. Mientras el torneo de pesca estaba en su apogeo, con barcas salpicando el lago y una gran multitud disfrutando de la barbacoa en la orilla, pusimos nuestro plan en marcha.
Primero, Elena presentó una solicitud de medidas cautelares urgentes en el juzgado local, utilizando nuestras pruebas para demostrar la clara propiedad del lago y el riesgo inminente de daños por uso no autorizado. El juez, tras examinar la prueba concluyente de mi propiedad y el allanamiento de la comunidad, aprobó las medidas cautelares sin demora. Con esta salvaguarda legal establecida, contraté a una empresa de seguridad local para colocar carteles de propiedad privada, prohibido el paso, en todo el perímetro del lago, con especial atención a la ubicación del torneo. Luego, con un agente de la Guardia Civil presente para mantener el orden, Elena y yo nos dirigimos a la reunión. El agente pidió la atención de todos, y de repente todos los ojos se posaron en nosotros mientras declaraba que el evento se estaba celebrando en terreno privado sin el consentimiento del propietario y que todos debían marcharse inmediatamente. La respuesta fue rápida y desorganizada. Gerardo Torres se apresuró a acercarse, con el rostro enrojecido de ira y desconcierto. ¿Qué demonios es esto? Llevamos celebrando este torneo 15 años. Elena se adelantó, tranquila y profesional. Señor Torres, el lago Solís es propiedad privada del señor Solís. La comunidad de propietarios nunca ha poseído el derecho legal de autorizar el acceso o eventos en este lago. Tenemos una orden judicial del juez Armengol que lo confirma y exige que todas las personas no autorizadas abandonen la propiedad de inmediato. Mostró la orden judicial, que pareció tener más impacto que nuestras palabras. Ricardo Villegas se abrió paso a codazos entre la multitud, mientras sus inversores observaban con inquietud desde la distancia. Esto es absurdo. El lago ha sido gestionado por la comunidad durante décadas, casi gritaba, con su compostura cuidadosamente mantenida completamente deshecha. Elena le presentó una copia de las medidas cautelares y mi escritura de propiedad. Eso es demostrablemente incorrecto, señor Villegas. Los registros del catastro muestran explícitamente que la familia Solís ha mantenido la propiedad ininterrumpida desde 1953. Su comunidad ha estado allanando la propiedad todos estos años. Además, tenemos pruebas de que usted ha estado tergiversando su autoridad ante posibles inversores, lo que podría considerarse un fraude. La multitud de pescadores y curiosos comenzó a susurrar entre sí, muchos pareciendo confundidos y molestos. Un hombre se adelantó, presentándose como residente de la urbanización El Robledal. Nos informaron de que nuestras cuotas de la comunidad cubrían el mantenimiento y el acceso al lago. ¿Está sugiriendo que hemos sido engañados? Su pregunta pareció hacerse eco de los pensamientos de muchos, ya que varios otros asintieron de acuerdo. Elena asintió con empatía. Me temo que ese es el caso. Los registros que hemos examinado indican que la comunidad ha estado reclamando falsamente la autoridad sobre este lago durante años. Más residentes comenzaron a hacer preguntas, su frustración ahora dirigida a Ricardo y a los miembros presentes de la Junta de la Comunidad. Los inversores ya se dirigían de vuelta a sus coches, claramente sin querer ninguna implicación en esta disputa pública. La voz del agente de la Guardia Civil se elevó por encima del creciente ruido. Señores, necesito que todos empiecen a recoger sus equipos y a abandonar la propiedad de manera tranquila. La orden judicial es explícita, y estoy aquí para asegurar que se cumpla. Gerardo Torres continuó protestando, pero la gente ya estaba empezando a desmontar las carpas y a guardar sus equipos. Ricardo Villegas me acorraló, con el rostro como una máscara de ira apenas contenida. No tienes ni idea de lo que acabas de hacer, Solís. Tengo contactos en esta provincia que ni te imaginas. Esto está lejos de haber terminado. Su intento de intimidación podría haber tenido éxito con otra persona, pero después de años de tensas negociaciones comerciales en Silicon Valley, su amenaza parecía casi cómica. Sostuve su mirada con una expresión tranquila. En realidad, Ricardo, creo que sí ha terminado. Pero si deseas seguir adelante con el asunto, debería saber que tengo grabaciones de usted informando a sus inversores de que tiene el control de mi lago y está en conversaciones conmigo. Eso suena notablemente a fraude, para mí. Siento curiosidad por lo que pensarán cuando se enteren de la verdad. Su rostro palideció ligeramente,
y miró a los inversores que ya se marchaban, quienes evidentemente estaban descontentos con cómo se habían desarrollado las cosas. Esto fue simplemente un malentendido, dijo, su voz perdiendo parte de su seguridad anterior. Podemos encontrar una solución. Negué con la cabeza. El momento de encontrar soluciones era antes de que se llevara mi barca e intentara apoderarse de mi lago. Ahora, debo pedirle que abandone mi propiedad. A medida que la multitud se dispersaba y las últimas barcas se aseguraban en los remolques, Sara Lamas apareció con un fotógrafo. Había recibido un soplo sobre la disputa y estaba ansiosa por obtener declaraciones. Ricardo y los demás miembros de la Junta de la Comunidad se negaron a hablar con ella, corriendo hacia sus vehículos, pero varios residentes estuvieron más que dispuestos a expresar su enfado al descubrir que habían sido engañados sobre los derechos del lago. Pagamos más de 500 euros al mes en cuotas de comunidad, le informó una mujer a Sara. Y nos aseguraron que una parte de eso se destinaba al mantenimiento y acceso al lago. Si en realidad no son dueños del lago, ¿a dónde ha ido ese dinero? Era una pregunta válida, y por los sonidos de acuerdo a su alrededor, muchos residentes se preguntaban lo mismo. Sara se acercó a mí para obtener mi versión de los hechos, y le di un resumen directo del comportamiento de la comunidad y mi reacción, mostrándole las escrituras de propiedad y la orden judicial. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso?, inquirió, con su bolígrafo listo sobre su bloc de notas. Miré hacia mi lago ahora vacío, pacífico una vez más después de la agitación. A continuación, recupero mi barca, y luego descubriremos qué otros secretos ha estado guardando el señor Villegas a sus residentes. Las consecuencias fueron inmediatas y extensas. El reportaje de Sara apareció en la portada del periódico local al día siguiente, detallando el engaño de larga data de la comunidad y el fallido proyecto del complejo turístico. Para esa noche, la historia había sido difundida por medios de comunicación regionales y estaba ganando tracción en las redes sociales. La comunidad convocó una reunión de emergencia, a la que asistí con Elena y numerosos residentes indignados. Ricardo Villegas estuvo notablemente ausente, dejando que Carmen Méndez intentara manejar a la multitud enfurecida. Los residentes insistieron en saber qué otras falsedades les habían contado y dónde se habían gastado realmente sus cuotas de comunidad. Elena y yo observamos en silencio desde el fondo mientras la Junta de la Comunidad se desintegraba bajo la presión, con varios miembros dimitiendo en ese mismo momento. Finalmente, me levanté y hablé a la asamblea. No tengo ningún problema con que los residentes de la urbanización El Robledal usen el lago con fines recreativos. Mi problema era con la dirección de la comunidad, que afirmaba tener un poder que no poseía y pretendía construir en mis tierras sin mi aprobación. Quizás podamos establecer un nuevo acuerdo que respete los derechos de propiedad y al mismo tiempo permita un acceso responsable para la comunidad. Mis palabras ayudaron a aliviar parte de la tensión en la sala, y varios residentes se me acercaron después para ofrecer disculpas por el incidente y mostrar interés en alcanzar una resolución justa. Un hombre mayor me estrechó la mano con firmeza. Tu abuelo estaría muy orgulloso, comentó. Él siempre dejaba que los niños de la zona pescaran en su propiedad, ¿sabes? Nunca le negó la entrada a nadie que mostrara respeto por el lago. No sabía eso, y su comentario resonó en mí. Mientras tanto, los esfuerzos legales de Elena estaban dando más resultados. Basándose en las pruebas que habíamos recopilado y en la reacción pública al artículo de Sara, la Fiscalía Provincial inició una investigación sobre los registros financieros de la comunidad. Estaban especialmente interesados en saber dónde se habían gastado realmente los fondos asignados para el mantenimiento del lago a lo largo de los años. Además, los socios de desarrollo de Ricardo Villegas presentaron una demanda contra él por tergiversación fraudulenta después de descubrir que había estado negociando para venderles el acceso a una propiedad que no poseía. Mi barca fue devuelta al día siguiente con una disculpa a regañadientes del recién nombrado presidente interino de la comunidad, que había sido elegido rápidamente tras la oleada de dimisiones. La Guardia Civil, sintiéndose un poco avergonzada por su anterior desestimación de mi denuncia, encargó a un agente que patrullara regularmente el lago para evitar más allanamientos hasta que se pudiera llegar a un acuerdo más duradero.
2 semanas después, Sara Lamas me contactó con una actualización que cerró todo el asunto. No te lo vas a creer, dijo, con la voz llena de emoción. Investigué el historial de Ricardo Villegas. Ni siquiera es un agente inmobiliario colegiado como afirmaba. Le retiraron la licencia en el Levante hace 5 años por actividades fraudulentas similares, donde falseó los lindes de propiedades y vendió derechos de acceso que no poseía. Alteró ligeramente su nombre y vino aquí para empezar de nuevo. Explicó que en el Levante, se había hecho llamar Ricardo Villa y había formado parte de varios proyectos de desarrollo cuestionables antes de ser descubierto. Se libró por poco de los cargos penales en el Levante al llegar a un acuerdo con sus víctimas, pero parece que esta vez se le ha acabado la suerte. He pasado toda esta información al fiscal provincial. Esto explicaba mucho sobre su audacia en el plan y su alarma cuando se le confrontó. El fiscal provincial estaba ahora examinando las pruebas para posibles cargos penales de fraude y malversación de fondos de la comunidad. Ricardo Villegas había desaparecido, aparentemente huyendo de la ciudad en plena noche cuando la situación se volvió insostenible. Carmen Méndez, al enfrentarse a esta nueva información, insistió en que no conocía su pasado, pero los correos electrónicos encontrados durante la investigación indicaban lo contrario. En los meses siguientes, colaboré con los miembros restantes de la Junta de la Comunidad y los residentes para forjar una nueva relación con la comunidad. La nueva junta estaba encabezada por el caballero mayor que había hablado de mi abuelo, un juez jubilado llamado Miguel Dávila, que se había mudado a la urbanización El Robledal para una jubilación tranquila, solo para ser inesperadamente impulsado a una posición de liderazgo. Era una persona de integridad y franqueza, cualidades notablemente ausentes en la administración anterior. Juntos, establecimos el Fideicomiso de Conservación del Lago Solís, una entidad sin ánimo de lucro encargada de supervisar el acceso público controlado a ciertas áreas del lago mientras se salvaguardaba el hábitat natural que mi abuelo se había esforzado por defender. Los residentes podían comprar pases de acceso anuales asequibles, y los ingresos se dedicaban a la preservación del lago y a iniciativas de conservación. Así es como debería haberse manejado desde el principio, comentó el juez Dávila durante una de nuestras sesiones de estrategia. Con honestidad, transparencia y respeto por los derechos de propiedad. Incluso permití que una versión reorganizada del club de pesca celebrara sus torneos, ahora con los permisos necesarios y las regulaciones medioambientales. Se eliminaron las antiguas reglas de membresía exclusiva y las altas cuotas. Los nuevos pescadores del lago Solís estaban abiertos a cualquiera que valorara el lago y se adhiriera a los estándares de conservación que habíamos establecido. Gerardo Torres, como era de esperar, no quiso saber nada del nuevo sistema y se marchó de la ciudad poco después de que saliera a la luz el escándalo. La orilla este, donde Ricardo había imaginado su complejo turístico, fue designada en su lugar como un pequeño parque público con un simple muelle de pesca y una zona de picnic, disponible para todos los miembros de la comunidad. El día de la inauguración del parque, instalé una placa en homenaje a mi abuelo, inscrita con su lema más preciado: el agua es vida, no una mercancía que se compra y se vende. En cuanto a mi barca, finalmente logré pintarla y hacerle algo de mantenimiento, pero mantuve intencionadamente su aspecto rústico como recuerdo de cómo empezó todo esto. En las mañanas tranquilas, todavía la llevo al centro del lago con una caña de pescar y una taza de café, tal como lo hacía mi abuelo. A veces, Ray Delgado me acompaña, compartiendo historias del pasado y especulando sobre cómo mi abuelo podría haber lidiado con la comunidad de propietarios, generalmente con expresiones más coloridas y menos sutileza legal que mi propio método. Elena nos visitaba a menudo, satisfecha con nuestro éxito conjunto y vigilante ante cualquier nueva amenaza a la paz del lago. Fue fundamental en la creación de la estructura legal para el Fideicomiso de Conservación, garantizando su capacidad para proteger el lago mucho después de mi tiempo. Los carteles de «Prohibido el paso» fueron retirados, reemplazados por marcadores de «Área de conservación del lago Solís», que describían reglas de uso razonables al tiempo que reconocían la propiedad privada del lago. A veces, el triunfo más gratificante no es simplemente vencer a tus oponentes, sino convertir un conflicto en una oportunidad para crear algo superior. Mientras me siento en mi barca,
Observando a las familias disfrutar del nuevo parque junto al lago y a pescadores responsables pescando respetuosamente, no puedo evitar sentir que mi abuelo estaría complacido. Él siempre sostuvo que el lago no era para un solo individuo, era un recurso que debía ser salvaguardado para todos los que realmente lo valoraran. Los tiranos de la comunidad que intentaron apoderarse de él han sido sucedidos por una comunidad que honra tanto el medio ambiente natural como los derechos de quienes lo protegen. La ambiciosa visión de Ricardo Villegas de apartamentos de lujo y acceso privilegiado ha servido, en cambio, como un ejemplo de cómo la propiedad privada y el bien público pueden coexistir cuando se abordan correctamente. La semana pasada, encontré una vieja foto de mi abuelo de pie en el embarcadero con su barca de pesca, la misma barca que inició toda esta saga. Sonríe de oreja a oreja, mostrando una gran lubina con el extenso lago detrás de él. La hice enmarcar y la coloqué en el salón de la cabaña. Cada vez que la veo, me acuerdo de su previsión y resolución, rasgos que confío haber heredado, al menos en parte. Y cada vez que saco mi barca, no conforme, a mi propio lago, no puedo evitar sonreír ante el resultado final. A veces, plantarse no se trata solo de salvaguardar lo que te pertenece, se trata de demostrar un camino mejor para los demás. El lago está ahora en mejores condiciones de lo que ha estado en años, con aguas más claras y una mayor variedad de vida silvestre, una prueba de que la gestión responsable es más efectiva que la expansión descontrolada. Como diría mi abuelo, cuida del agua, y el agua cuidará de todo lo demás. Son palabras para vivir, especialmente cuando te enfrentas a comunidades de propietarios arrogantes que no saben dónde se meten.